Buenos días, compañeros de la clase de los recursos financieros. Bienvenidos a su clase síncrona. Esta clase síncrona que vamos a ver el día de hoy. Voy empezando febrero y vamos a ver lo que es por ahí la NIF B2 rápido y la NIF B10, eh, porque ya van a empezar a hacer la actividad número 3. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto. Es importante decirles, muchachos, que no voy a ver el mismo material del libro, y también voy a hablar, por ejemplo, ahora de flujos de efectivo, voy a hablar un poquito sobre inflación y esto es con otro material para poder enriquecer un poquito más lo que es el conocimiento. Bien, el estado de flujos de efectivo, muchachos, ¿qué es? Vamos a hablar de que es un documento financiero que está mostrando las entradas y las salidas de dinero de una empresa por un periodo de tiempo. Este documento es muy importante para poder comprender cómo una empresa genera y también utiliza el efectivo. El estado de flujos de efectivo, ¿qué nos va a permitir? Pues conocer la liquidez de la empresa, también poder evaluar la capacidad de la empresa para poder generar efectivo, determinar si la empresa es autosuficiente para cubrir sus gastos, poder medir las decisiones de inversión de la empresa, también conocer cómo la empresa puede financiar su actividad. Y es muy importante porque el estado de flujos de efectivo pues se puede preparar de dos formas, por el método directo y el método indirecto. También podemos hablar de que el estudio de flujos de efectivo incluye todo lo que son ingresos efectivos como rentas de propiedad, algunas multas, tasas, contribuciones, etcétera. También podemos hablar de transferencias, donaciones corrientes, o donaciones también de capital que recibimos. También estamos hablando de gastos operativos, compras de capital, servicios de deuda y retiros que no son de este tipo. Ahora, ya metiéndonos un poquito al estado de flujos de efectivo de la norma, el estado de flujos de efectivo, que es la NIF B2, pues es un estado financiero que muestra las entradas y las salidas de efectivo de una empresa en un periodo determinado, y este estado es un elemento básico de los estados financieros. El objetivo de este estado, muchachos, es poder conocer el origen y destino del efectivo de la empresa y también poder evaluar su capacidad para generar y administrarlo. Y para esto tenemos las principales actividades que se consideran dentro del estado de flujos de efectivo. Y estas son la operación, que vienen siendo las actividades que generan liquidez de manera directa, como algún cobro a clientes y también el pago a algunos proveedores. Tenemos de inversión, que son las actividades que generan liquidez a mediano o a largo plazo, como la compra y la venta de algunos activos fijos, los préstamos y también algunos rendimientos de intereses. Y también el financiamiento, que vienen siendo algunos flujos de efectivo que provienen de terceros, como algunos préstamos bancarios, el cobro de acciones y el pago de dividendos. Es importante todo esto para poder determinar el estado de flujo de efectivo en el cual, como ya mencionamos anteriormente, lo podemos utilizar por medio de dos métodos, el método directo y el método indirecto. Ahora vámonos, muchachos, a hablar un poquito sobre el siguiente tema, que es la inflación. Pero en sí, ¿qué es la inflación? Bueno, en la economía, muchachos, la inflación
la podemos determinar como el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo, que generalmente es un año, de enero a diciembre. Y esto en consecuencia nos da el saber cuál es si el dinero pierde de valor y con esto pues vamos a ver que podemos comprar menos bienes y servicios con este mismo dinero. Les voy a poner un ejemplo facilito. Imaginemos que vamos al supermercado de compras y compramos determinados productos. Un mes después, volvemos a ir de compras por estos mismos productos, sin embargo, el costo total es mucho más alto. Y esta subida de precios es a lo que llamamos inflación. Pero, ¿qué es lo que causa en sí la inflación? La inflación puede tener varias causas, ¿sí? ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues el incremento de la demanda, ¿sí? De hecho, la causa más habitual de la inflación, pues suele ser un exceso de demanda. Cuando hay más demanda que oferta, acuérdense, economía básica, los precios tienden a aumentar. A modo de ejemplo, por ejemplo, un electrodoméstico de última tecnología aterriza aquí en el mercado mexicano. Las empresas que lo producen solo pueden poner a la venta 500 unidades al año, pero hay más personas que lo quieren comprar y como resultado la empresa puede decidir subir el precio del producto. Ahora, vamos a hablar también del aumento de los costos de producción. Otra de las causas principales de la inflación es el aumento de los costos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando las empresas tienen que pagar más para producir un bien o ofrecer un servicio, esto es el aumento de costos de producción. Eh, si por ejemplo, si una empresa de transporte tiene que gastar más dinero en gasolina, porque los precios del crudo o del combustible han subido en los últimos meses, pues esto puede conducir a cobrar más a los pasajeros. Del mismo modo, si el precio de la harina sube, pues las panaderías pueden optar por subir los precios de sus productos. Hay que hablar que por lo general, cuando los costos de producción suben, las empresas suelen subir sus precios. ¿Para qué? Para poder mantener sus beneficios, poder mantener la utilidad que ellos requieren para subsistir y ganar dinero. Bien, ahora, ¿qué les parece si hablamos sobre la inflación autoconstruida? Y van a decir, ¿qué es esto? Bueno, vamos a denominar inflación autoconstruida a aquel tipo de inflación que se produce de manera anticipada, que es cuando las empresas superan una subida de precios en el futuro y deciden anticiparse a ella. Esta subida es gradual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el impacto es menor para el bolsillo de los clientes y que los nuevos precios pues sean un poquito más fáciles de asumir o de asimilar. Ahora, también tenemos el crecimiento del dinero en circulación. El señor Milton Friedman, que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía, eh, afirma que la inflación es siempre y todo, en todo lugar, un fenómeno monetario. Por ejemplo, para los monetaristas, la causa principal de la inflación es el aumento de la base monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando crece el dinero que hay en circulación, es cuando se da. De esta manera, cuanto más dinero hay para gastar, más crece la demanda. Y cuando las empresas no pueden satisfacer esa demanda porque no pueden aumentar su producción, esto da como resultado pues que suban los precios de sus bienes y servicios. De hecho, a lo largo del último siglo, pues ya han habido periodos de hiperinflación, ¿sí?
también una subida descontrolada de precios y esto es provocado por las decisiones de los bancos centrales. Pero cuando hablamos de la subida de inflación, pues es porque hay una medida, ¿sí? ¿Y cómo podemos medir la inflación? Bueno, para poder medir la inflación, vamos a tomar como referencia el índice de precios al consumidor. Este es un indicador que mide la variación de los precios de los bienes y los servicios de un país. De hecho, el índice de precio del consumidor lo elabora el Instituto Nacional de Estadística y este lo hace de forma mensual. En concreto, compara los precios de los bienes y servicios de un mes determinado con los precios que tenían pues hace un mes, ¿sí? Y eso hace una tasa de variación mensual. Y también lo hace con el del año anterior, ¿sí? Y esto nos habla de una tasa de variación anual. En consecuencia, el índice de precio al consumidor también indica el poder adquisitivo de una persona, ya que con el mismo sueldo, mientras más suba este índice, pues menos podrá comprar la persona con su dinero. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues hay una fórmula para poder calcular esta inflación, que es el índice de precio del consumidor final menos el índice de precio del consumidor inicial entre el índice de precios del consumidor inicial por 100 y eso nos da la tasa de inflación. De hecho, el índice de precio del consumidor final es el del año para el que quieres calcular la tasa de inflación, mientras que el índice de precio del consumidor inicial sería el de referencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que el índice de precio al consumidor del mes o del año con el que lo queremos comparar, ¿sí? Como ya lo platicamos, el Instituto Nacional de Estadística se encarga de calcular este índice y después solo habría que aplicar la fórmula que ya dimos para obtener la tasa de inflación. Pero existen varios tipos de inflación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la moderada en el cual los precios aumentan ligeramente y lo hacen de una manera gradual y ese aumento no suele ser más del 10% anual. Eso es el normal. Eh, Hay otro tipo de inflación que es la moderada, donde los precios aumentan ligeramente. Bueno, perdón, los precios suben ya no ligeramente, puesto que suben en dos o tres dígitos. Por ejemplo, un 40, un 120%, y las personas pierden el poder adquisitivo y esto a su vez ya afecta a la economía de un país, ya que el consumo de productos disminuye porque se puede comprar menos con el mismo dinero. Si antes ibas al supermercado y comprabas tu súper con 3.000 pesos, pues ahora con esos 3.000 pesos no te va a alcanzar más que, pues a lo mejor la mitad de lo que comprabas antes, cuando es galopante. Hay otra que se llama hiperinflación, donde los precios aumentan más de cuatro dígitos, como puede ser un 1.000% o más, y la inflación es de al menos un 50% al mes. Como consecuencia, el dinero de un país, pues pierde valor y esto ya se traduce en una crisis económica. Y detrás de este tipo de inflación, pues suele haber un gobierno que no gestiona sus ingresos y gastos de forma óptima y que emite, pues, dinero sin un respaldo real. Nada más ponen a la maquinita a hacer más billetes y más billetes y más billetes. También está la estanflación, que es cuando la inflación crece, pero la economía se estanca. ¿Qué quiere decir? Que el país no crece económicamente o que el crecimiento es muy bajo. Y esto puede verse en varios motivos, como por ejemplo un alto desempleo o una bajada del PIB. Y la desinflación es cuando la inflación se desacelera
pero no llega a cero, ¿sí? De hecho, la deflación, muchachos, es el término financiero opuesto a la inflación y se produce cuando los precios de los bienes y servicios bajan durante al menos unos 12 meses consecutivos y esta bajada se debe al aumento de la oferta. Así que cuando la inflación está por debajo de cero, se reconoce como inflación negativa o deflación, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación sobre la economía? Pues a nivel macroeconómico, la principal consecuencia de la inflación, pues es evidente. Los precios de los bienes y servicios suben porque lo que todo es más caro para los bolsillos de los ciudadanos. Eso quiere decir que hay inflación. Podemos comprar menos. Y esto quiere decir que con la misma cantidad de dinero, pues se pueden comprar menos bienes y servicios. Sin embargo, pues hay más consecuencias sobre esto, ¿sí? Por ejemplo, la depreciación del dinero. ¿Qué queremos decir con esto? El dinero de un país pierde valor y esto reduce el poder adquisitivo. Esto significa que para poder comprar los mismos bienes o servicios tenemos que pagar más. Además, esta depreciación también puede afectar al tipo de cambio que se ofrece esa moneda o esa divisa. También está la subida de los salarios. La subida de los precios puede hacer que los gobiernos tomen algunas medidas, como por ejemplo subir el salario mínimo, ¿sí? También está la depreciación de las deudas, donde el valor de una divisa baja. Por lo tanto, las deudas que tenga esa divisa, pues se van a depreciar. También está la disminución de las inversiones, perdón, donde los inversores pueden preferir poner su dinero en una divisa o en un mercado más estable. Como por ejemplo, lo voy a poner en dólares y ahí se va a quedar o en euros. Con todo, muchachos, una inflación controlada beneficia a la economía porque evita episodios de deflación al reducir la carga real de las deudas y esto en economías muy endeudadas pues es un alivio para todos los deudores. Además de inflación moderada y estable, ¿sí? Acuérdense que es menos del 10%, indica que la economía está en un buen momento porque la gente está consumiendo y el dinero está dando vueltas, está fluyendo y al mismo tiempo los ciudadanos pues no están perdiendo su poder adquisitivo por sus ahorros. En definitiva, los salarios suben y se incentiva el desarrollo económico. Ahora, ¿cómo afecta la inflación al ahorro y la inversión? Aunque cierto nivel de inflación puede beneficiar la economía, los ahorradores e inversores pues pueden poder perder poder adquisitivo con ella. De hecho, la rentabilidad real, el rendimiento que ofrece el producto de inversión o el ahorro, una vez descontada la inflación, pues puede ser el termómetro que está midiendo su impacto. Igual que ocurre con el interés compuesto, y su efecto bola de nieve cuando la inflación crece de manera exponencial. Por ejemplo, una inflación del 2% anual durante 20 años nos da como resultado un 40% de inflación, ¿sí? Sino un 48,59, ¿sí? En resumen, muchachos, la inflación pues no beneficia a los ahorradores, pero los bancos centrales toman medidas para poder generar cierto nivel de inflación, porque la inflación moderada y estable sí beneficia a la economía. Aún así, podemos pues contratar productos de ahorro que nos den un interés y que nos ayuden a compensar la subida de los precios. Algunas opciones. Pues pueden ser los depósitos a 6 meses o las inversiones a 3 meses o cualquier otro depósito que nos dé una rentabilidad y cuentas remuneradas. Referente a la norma B10, efectos de la inflación, pues establece que la inflación es un entorno en el que la inflación acumulada
en los últimos 3 años es igual o mayor al 26%. Los efectos de la inflación en la contabilidad, pues se puede observar en los estados financieros básicos y para ello utilizamos el método de la reexpresión, ¿sí? Que pues se reconocen los efectos de la inflación en las partidas de los estados financieros. Para reconocer los efectos de la inflación, utilizamos los siguientes conceptos. La cifra base, que es el valor contable de la partida que se va a reexpresar. La fecha base, que es la fecha en la que se reconoció por primera vez la partida. Y la fecha de reexpresión es la fecha en la que se determina la reexpresión. También tenemos el factor de reexpresión, que es el resultado de dividir el índice de precios de la reexpresión entre el índice del precio base. De esta manera, muchachos, nosotros ya pudimos conocer y ver un poquito más sobre la norma B2 y la norma B10, que vienen siendo eh, la actividad número 2 que ya vimos y ya entregamos para el día de mañana, que es día 2 de febrero, y también aprovechamos para ver la norma B3 que vamos a entregar pues aproximadamente en 2 semanas y un día, ¿sí? En 15, 16 días. Entonces, ya estoy revisando sus trabajos bien hechos. Les quiero pedir, muchachos, de favor, varias cosas para que puedan obtener buenos punteos en su calificación. Hay que recordar que hay que poner una portada, hay que poner, independientemente, muchachos, hay que poner una introducción. Todas las introducciones de todas las actividades de esta materia de los recursos financieros y de los modelos cuantitativos es de una cuartilla completa. Completa. Por favor, usen el formato APA. No me usen dobles espacios, no pasen doble espacio cuando van a poner el siguiente párrafo y no me pongan ejemplos. Luego después viene por ahí el desarrollo. Si les pido, muchachos, ensayo o resumen, tienen que ser mínimo 3 cuartillas. Y no me incluyan porque no valen dentro de ese volumen de información. No valen cuadros, ejemplos, casos prácticos, eh, tablas, fotografías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es puro desarrollo. ¿Sí? Este, Acuérdense que en esta materia de los recursos financieros tenemos que poner un caso práctico. ¿Por qué, muchachos? Porque esta es una clase teórica. No es una clase en la que tengamos que arrastrar el lápiz o hacer cuentas, pero sí creo bastante importante para reforzar el conocimiento que ustedes busquen en internet un caso práctico para que vean cómo se constituye o cómo se acomoda. ¿Y qué les pido? Pero muchachos, que me agarró la gripa, ahora con estos cambios de temperatura. ¿Qué les pido, muchachos? Que agarren el caso práctico, lo copien y lo peguen, ¿sí? Después, primero es introducción, luego es el desarrollo, luego el caso práctico, luego me van a poner una conclusión que es una cuartilla completa, no me pongan ejemplos, y ya que tengan su conclusión, abajo las bibliografías, y son mínimo 3 bibliografías por actividad. Por ahí algunos muchachos, ¿cómo califico? Por ejemplo, si te falta parte de la introducción, pierdes un punto. Si te falta parte del desarrollo, pues pueden ser uno, dos, 2 puntos y medio, cuánto te falte. Si te falta el caso práctico, es 1.5 puntos menos. Si te falta de la conclusión, es un punto menos. La bibliografía
Es medio punto o un punto menos, dependiendo cuánto te falte. Y también, pues la calidad del trabajo que me esté entregando, este, y dependiendo de la información que me estés dando. Ahora es muy importante, muchachos, si ustedes me están entregando o yo les estoy pidiendo la actividad, ¿sí? Un mapa mental, no me entreguen un ensayo. Si les pido un ensayo, no me entreguen mapa mental o no me entreguen otra cosa. Acuérdense, muchachos, que esto es parte de su formación, es parte de disciplina. Y si están en un trabajo y su jefe le está pidiendo algo, pues ustedes tienen que replicar con lo mismo. No pueden entregarlo lo que ustedes creen o lo que a ustedes se les hace más fácil o lo que ustedes en ese momento piensen que es mejor. De hecho, las tareas llevan una estructura, llevan un orden, y así es como deben de realizarse. Les pido que si tienen por ahí alguna duda o tienen alguna o algo, está el botón del tutor, muchachos. Yo nunca me tardo más de 24 horas en, en contestarles, les aclaro sus dudas. Ahora, otro punto. Están por ahí, muchachos, poniéndome que no ven la actividad. Bueno, donde dice recursos, aplástenle ahí el botoncito de recursos en cada actividad y ese recurso nos va a dar una liga, bueno, perdón, ese recurso nos va a llevar un archivo, ustedes abren el archivito y ahí viene las especificaciones, perdón, de cómo hacer toda la tarea, ¿sí? Cómo la hagan, los puntos, todo bien especificado y ya nada más en tarea suben su archivo. Por favor, a la hora que escriban el archivo, no le pongan acento, no les pongan puntos, pónganlo seguido para que sea más fácil de poder calificar. Ahora, muchachos, siempre les pongo una retro. De hecho, voy a hablar por ahí con sistemas porque a veces no me sale la retro que estoy poniendo. Yo la busco, a mí sí me sale y ustedes no. Siempre pongo retro, voy a checar eso para que siempre le esté saliendo sus retroalimentaciones. Y muchachos, yo reviso al día. A veces me tardo 2 días porque a veces checo lo de una materia y el otro día checo lo de la otra. Ahora, a veces me tardo un poquito más, 2 o 3 días, cuando, por ejemplo, es lunes o es martes de entrega. Ustedes normalmente siempre me entregan, muchachos, el domingo. Entonces, ya normalmente me entregan unas 40, 30, 40 antes de tiempo. Esas luego se las reviso. Pero ya cuando me entregan 110 tareas en, en domingo en la noche, pues el lunes, súmele 110 y súmele unas 110 o 120 de la otra materia, pues no me da el tiempo. Entonces sí me tardo un poquito más, pero normalmente voy al día, ¿sí? Eh, pues voy a esperar a ver si llega alguien más ahorita, muchachos, por si hay alguna duda. Y esta clase se las voy a subir. Recuerden que las clases grabadas están como clases síncronas YouTube, ¿sí? Y ahí podemos ver las clases síncronas. Recuerden que es una semana, que es por ejemplo esta. Es una semana donde vemos la clase y la siguiente semana vemos dudas. Acuérdense, hace 2 semanas vimos clase y luego la semana pasada vimos dudas. Ahora que ya vamos a empezar la semana 3, bueno, pues ahora vimos clase. Entonces la voy a subir en la 3. También se la voy a subir en la 2, muchachos, porque vimos el tema 2 que no alcanzamos a ver al principio, porque acuérdense que estuvieron las semanas pegadas, pero esta semana ya nos vamos a estabilizar.
Entonces, si Dios quiere, ya para mañana tienen la clase síncrona, ya tienen una idea de lo que van a buscar, ya buscan en el libro base, ya buscan en el libro de consulta y también busquen en internet, busquen en la biblioteca virtual que tiene la universidad. Y no me queda, muchachos, más que darles las gracias por haber participado en la clase síncrona. Gracias a los que asistieron. Los que no, pues véanlo y vámonos poniendo de acuerdo. Las clases van a ser los sábados por la mañana, a las 10:30 de la mañana esta y la otra 45 minutos o 50 minutos después. Gracias, muchachos. Y como quiera me voy a quedar, ahorita voy a cortar la grabación, muchachos, pero me voy a quedar un ratito por si alguien tiene dudas, aclarárselas, pero ya fuera de la grabación. Muy amables, muchachos. Gracias. Buena suerte y que tengan bonita semana. Nos vemos la semana que entra.